Fuerte aplauso. Gracias, Pastor César. Muy buenos días. Por favor, dile a alguien a tu lado, lo mejor en esta vida es conocer a Jesucristo. Proclámalo, por favor. No hay nada mejor en esta vida. Lo mejor en esta vida es conocer al Señor Jesucristo. Ahora el tema de estos días ha sido creer, ser y crecer. Entonces, para crecer, en las conversaciones con los pastores en estos días, gracias pastores por la invitación y gracias congregación por recibirnos con tanto amor. Me han sentido, es mi primera vez aquí en esta iglesia, me han hecho sentir muy en casa y muchísimas gracias. Y en conversaciones con ellos estos días, vez tras vez ha surgido el tema, la necesidad de evangelizar, porque para crecer el hecho es que tenemos que evangelizar, todos tenemos que evangelizar. Entonces vamos por favor en esta mañana, vamos a una escritura que espero que lo tengan memorizado, Juan 3:16. Y vamos a proclamarlo en voz alta, por favor. Les pido que lo hagamos de esta manera porque así la palabra llega más adentro que si solamente me escuchas a mí. Entonces les pido el favor de que proclamemos las escrituras hoy en voz alta todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto vale un alma? Aquí está la respuesta. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en este versículo vemos el corazón de Dios hacia un mundo perdido. Aquí vemos realmente el anhelo de Dios de tener con cada persona sobre la faz de la tierra una relación estrecha, salvadora, para poder realmente entrar en lo que Dios nos creó para tener, que es la relación con Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para nosotros que tenemos el privilegio de ser de países latinos y de Estados Unidos donde hay libertad para proclamar el Evangelio, hay mucha libertad en muchas de nuestras regiones, hay casi una iglesia en cada esquina. El Señor se está moviendo en las Américas, aleluya. Y aquí hay plena libertad para poder compartir. Tenemos acceso, pero en este momento no todos están viviendo como nosotros. En este momento más del 50% del mundo nunca ha escuchado que hay un Dios que los ama tanto que murió en una cruz para poder alcanzarlos con su amor. Y nuestra pregunta en esta mañana, ¿qué sería de ti sin Jesús? ¿Qué sería de mí sin Jesús? Nosotros tenemos el tesoro más grande que puede existir, el conocimiento del Dios verdadero. El hecho de ser salvos, el hecho de tener la puerta abierta, de poder entrar y hablar con el Creador del universo en cualquier momento que queremos, de conocer de verdad, conocerle a Él y de ser salvos. Pero más de la mitad del mundo no tiene ese privilegio en este momento, no lo conocen. Cuando nosotros con Igna, hace unos años, hicimos un viaje y fuimos al norte de África, teníamos una misionera clandestina allí, de nuestra iglesia en Filadelfia, allí en Colombia, y que estaba trabajando en el norte de África, un país donde te pueden matar por hablar de Jesús. Entonces, y ella llevaba un tiempo allí, y nosotros íbamos para estar con ella, queríamos poder pastorearla, queríamos tiempo a solas con ella, pero Dios tenía otros propósitos. Y nosotros llegamos allí a la ciudad donde ella iba a salir de su ciudad para encontrarnos en el aeropuerto. Un viaje de 5 horas en tren
que le tocó hacer, y allí en el aeropuerto, como buenas colombianas, yo por adopción, entonces compramos el fiambre antes de subirnos al tren. Llevábamos comida, entonces nos subimos al tren y esos trenes están divididos en compartimentos donde caben 6 personas. Nosotros 3 nos metimos allí, como les dije, queríamos tiempo a solas con ella, pero llegaron 3 musulmanes, un hombre y 2 mujeres. Entonces el tren arrancó, nosotros compartimos, ellos nos contaron de sus familias, nosotros también de las nuestras, hablamos de su país, nosotros compartimos de Colombia. Fue un tiempo muy bonito y más o menos a la mitad del viaje, entonces ya todos teníamos hambre y ellos no llevaban la buena costumbre colombiana. Entonces sacamos la comida, compartimos con ellos y ya terminando de comer, entonces nuestra misionera lanzó una frase y cambió de idioma porque venía hablando con ellos pues en árabe y las 2 niñas estaban aprendiendo español, eso ayudó, pero entonces nuestra misionera cambió por francés, que también se habla allí, para que entendiéramos con Igna lo que ella iba a decir. Y en un país donde te pueden matar por hablar de Jesús, ella dijo, ahora, yo les quiero hablar del Señor Jesucristo. Entonces, allí estábamos, el hombre como que trató de reaccionar al comienzo, pero se fue calmando. Y entonces todos los 3 estaban escuchando. Entonces ella compartió, Igna y yo compartimos, pero la gran victoria vino cuando Igna dijo lo siguiente. Ella dijo, miren, la vida con Dios es como este viaje en tren. Hubiéramos podido hacer este viaje, cada quien sabiendo que la persona al lado existe, pero sin entrar en relación con esa persona. Pero no hemos hecho eso, hemos compartido con ustedes. Ustedes han compartido de su país, de sus familias, nosotros también de los nuestros. Sentimos que ya hemos comido juntos y entonces ahora sentimos que hay una relación, tenemos una relación con ustedes, sentimos que hay una amistad. Entonces ella dijo, y es más, nosotros sentimos que les amamos porque nuestro Dios Jesucristo es un Dios que los ama. Y con solo decir, nuestro Dios Jesucristo es un Dios que los ama, se les aguaron los ojos a todos los 3, empezaron a llorar. Nunca habían escuchado que hay un Dios que ama. ¿Cuántos aquí saben que hay un Dios que nos ama? Hay un Dios que nos ama y tanta gente está esperando esa sencilla noticia. No hay que ser un teólogo para poder compartir. Es saber que nosotros necesitamos este Dios de amor. Es saber que Él murió en la cruz por amor a nosotros. Entonces eso abrió la puerta para nosotros poder compartir con ellos. Dios hizo cosas tan bonitas allí. Todos los 3 fueron muy tocados por el Señor y con la sencilla verdad, Jesucristo es un Dios que ama y que dio su vida para poder salvarnos a nosotros. Por favor, voltéate y dile a tu vecino allí esas palabras de la manera que tú quieres, pero dile que Jesús es un Dios que ama y que lo quiere salvar, que nos quiere salvar. Sencillas las palabras, pero eso es lo que hay que saber para poder realmente evangelizar. Ahora, vamos por favor a Romanos 10. Romanos 10, versículos 14 y 15. Y por favor lean conmigo en voz alta. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian buenas nuevas. Por favor, que digan conmigo, son buenas nuevas. Son las mejores nuevas. Hay un Salvador, aleluya. Hay un camino al cielo, aleluya. Y cuando nosotros miramos esto, ¿cómo sabrán si no predicamos? Quiero preguntar en este momento, honestamente, ¿a cuántos les da temor cuando sientes que Dios quiere que tú hables con alguien? Porque no se trata de hablar tampoco a la loca, es cuando el Señor quiere. Pero cuando tú sientes realmente que Dios hable, que Dios quiere, que tú hables con alguien acerca de Jesús, honestamente, ¿a cuántos les da temor? ¿Pueden levantar la mano bien arriba, bien arriba, bien arriba? Ahí van muchos honestos. Muy bien, muy bien. Ok. Ahora, esto dice, y cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, tantos que tienen temor, pero ¿cuántos han estado enamorados alguna vez? ¿Pueden levantar la mano? Y si eres casado o casada, más te vale levantar 2 manos. Cuando uno está enamorado de alguien o enamorada, ¿le cuesta hablar del amado o la amada? No. Por la mañana está hablando de esa persona, a mediodía está hablando de esa persona, por la tarde, por la noche y hasta dormido o dormida está hablando de esa persona. ¿Estoy en lo cierto? Y cuando nos enamoramos del Señor Jesucristo, cuando llegamos a conocerlo más y más y estamos enamorados de Él, es muy natural, sobrenaturalmente natural, que simplemente vamos hablando de nuestro Señor y Rey, porque estamos enamorados. Ahora, esto dice, ¿cómo sabrán si no son enviados a predicar? Entonces nosotros tenemos el privilegio de mandar misioneros, de enviar misioneros, pero hay otro punto aquí. Cada uno de nosotros es un enviado o una enviada. Tú eres enviado, tú eres enviada de parte de Dios para predicar la palabra de Dios. Y dice que tus pies son hermosos. Por favor, levanta tus pies un momento y míralos. Y di conmigo, estos pies son hermosos. No importan los juanetes, no importan los callos, no importan los dedos torcidos, no importan las uñas dañadas. Estos dedos son hermosos porque llevan buenas nuevas. Aleluya. Llevan buenas nuevas. Ahora diles, pies tienen que andar bien. Ni un paso fuera del camino, porque llevan buenas nuevas. Ahora dile a tu vecino, mira esta belleza de pies que el Señor me regaló a mí. Hermosos son los pies, somos enviados, somos mandados por el Señor para llevar su palabra. Somos portadores de su gloria. Qué privilegio tan grande tenemos de ser portadores de su gloria. Llevamos literalmente su presencia adentro. Wow. La presencia de Dios, la vida de Jesús, la luz de Jesús, la esperanza de Jesús vive aquí en nosotros. Tenemos el tesoro más grande que puede existir en el mundo. Podrías tener todo el dinero del mundo, no vale lo que vale esto. Podrías tener todo el poder y la fama del mundo, no vale lo que vale esto. Es la presencia del Creador del universo que vive en ti, que vive en mí. Y tanta gente a nuestro alrededor que necesitan esta verdad, necesitan conocer al Señor. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la gente que está a nuestro alrededor y de su necesidad. No podemos saber en qué situación está esa persona, no podemos saber qué viene para esa persona. Y muchas veces nos inhibimos, nos cohibimos de hablar, porque nos parece pues que están muy bien, nos da como temor hablar, pero no sabemos qué viene para esa persona, no sabemos qué tanto va a estar sobre esta tierra, cuánto tiempo le dará a Dios de oportunidad de recibir al Señor. Yo nunca olvidaré de un joven en Itagüí,
los colombianos aquí, cerca de Medellín, pegado a Medellín, en los años muy difíciles de Colombia. Y estaba con la iglesia, una iglesia cuadrangular. Siempre el horario de ese tiempo era mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Me habían llevado a almorzar a una casa y estábamos ya terminando el almuerzo cuando entró un joven. Y me dijo, pastor, ¿puedo hablar con usted? Y ya estábamos terminando el almuerzo, habíamos terminado, me quedaban pocos minutos para llegar otra vez a la iglesia, otra vez al púlpito. Y yo le dije a él, ay, lo siento mucho, vamos ahora con afán pues por el horario de la iglesia, pero para mañana yo puedo guardar la hora del almuerzo y podemos almorzar aquí juntos si quiere. Él era un amigo de la casa y él dijo que sí. Pero se veía muy triste. Nos subimos al carro, llegamos como a 2 cuadras de distancia. Yo le dije al hermano que me estaba llevando, no puedo dejarlo así. Tenemos que volver. Yo no sé qué va a pasar en la iglesia, pero no puedo dejar a este joven así. Y nos devolvimos. Y él abrió su corazón. Tenía una cara tan dura, tan dura. Había estado en absolutamente todo. Había hecho absolutamente todo. Y él fue sacando y sacando y sacando y llorando. Y yo he hecho esto, he hecho lo otro. Había asesinado y de allí para abajo toda otra clase de pecado. Y lloraba y decía, es que tengo que arreglar mi vida con Dios. Tengo que estar bien con Dios. Y cuando él vio y entendió que en esa cruz Jesús murió por él. Y en esa cruz Jesús llevó su pecado. Y él clamó y él dijo, Señor, yo quiero tenerte como mi Señor y Salvador. Y en ese momento yo vi un milagro visible. La cara de un asesino se le fue totalmente todo lo que tenía, toda la oscuridad. Y esa cara se convirtió en la cara de una persona como un niño pequeño, la inocencia que vino. Sus ojos se aclararon, toda la oscuridad se fue. Se transformó su rostro en ese momento y nació de verdad de nuevo en ese momento. Fue algo visible. Y él estaba ya llorando y él decía, es real. Esto es real, yo lo puedo sentir. Y yo decía, es real, yo lo puedo ver en ti, lo puedo ver. Se botó a abrazarme y lloraba. Después él pues se quedó allí y yo fui a la iglesia y esa noche lo mataron. Esa noche. Y hasta el día de hoy, cuando yo lo recuerdo, le doy tantas gracias a Dios. No me dejó seguir por mi camino. No me dejó seguir con el horario establecido. Ese joven no tenía otro almuerzo sobre la faz de la tierra. Era su momento de escuchar y de conocer a Jesús y no le quedaba otro momento. Nosotros tenemos tantos encuentros con tanta gente. No sabemos qué les está pasando. Pero lo que sí sabemos es que en ese momento hay una oportunidad y tenemos lo que ellos necesitan. Necesitamos un cambio de visión. No estar pensando en mí, que si lo puedo hacer bien o si voy a quedar bien o voy a quedar mal. Estar pensando en ese alma que tenemos al frente, que tiene tanta necesidad del Señor Jesucristo. Ahora miremos aquí el versículo 16, por favor, del mismo capítulo 10 de Romanos. Y leamos todos juntos este 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuántos han compartido la palabra y la palabra fue rechazada? ¿Pueden levantar la mano? Yo debería levantar ambas manos aquí. Ajá. ¿Y cuántos en ese momento de compartir y que fue rechazada escucharon una voz decirte, tú no sirves para esto, tú no puedes hacer esto? Y allí
Creíste esa voz y dejaste de hacerlo y empezaste a decir, quiero llevarte a donde mis pastores, quiero llevarte a la iglesia. Y por temor realmente dejaste de hablar del Señor. Pero quiero decirte algo, casi te puedo prometer que lo hiciste bien, si lo hiciste con amor. Si lo hiciste con amor y si lo hiciste ofreciendo, no imponiendo. Eso es súper importante. Por favor, digan conmigo, ofreciendo, no imponiendo. No creo que necesita más explicación eso. Todos hemos visto que se impone el evangelio, se impone, pero es ofrecer la verdad. Es ofrecer la verdad. Dios dio la oportunidad y el derecho a cada ser humano de creer o de no creer, de tomar su decisión. Imponerlo no hace absolutamente nada. Yo no puedo traer convicción de pecado a otro corazón. Es imposible. Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Yo lo que puedo hacer es ofrecer la verdad, ofrecer. Y si lo hiciste de esa manera, casi te puedo prometer que lo hiciste muy bien y el diablo te mintió y te dijo que no sirves y no es cierto. Eres llamado, eres llamada, eres enviado, eres enviada a evangelizar. Espero que esto está llegando a los corazones esta mañana, porque realmente es la verdad de la palabra. Ahora vamos a Mateo 13, versículo 3, y aquí hay algo que creo que les va a ayudar, me ayuda muchísimo a mí en esta área. Mateo 13. Bueno, empezamos con el 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la barca. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, por favor digan conmigo, buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, hay dos elementos en compartir la palabra. El primer elemento es la palabra que voy a compartir. De ese elemento yo soy responsable. Soy responsable de la palabra que voy a dar. Soy responsable de la manera que la voy a dar. Pero el otro elemento es el corazón que tengo al frente. De ese elemento yo no soy responsable. El dueño de ese corazón es el responsable del estado de su corazón. ¿Están conmigo hasta aquí? Y como dije antes, no podemos traer convicción de pecado sobre otro. Solamente el Espíritu Santo puede hacer esa obra. Entonces, mi parte es dar la palabra, ofrecer la verdad, ofrecer la verdad. Pero no soy responsable de cómo reacciona esa persona a esa palabra. Y si podemos captar esa verdad y agarrarnos de esa verdad, eso nos da mucha libertad para poder compartir. Ahora, nosotros necesitamos realmente, necesitamos un cambio de posición, como dije antes. Necesitamos no pensar en nosotros mismos, sino realmente pensar en la persona que tengo al frente. Y la necesidad que tiene. El Señor hizo un milagro grande en mi vida hace muchos años en Colombia, en esta área. Y una noche estaba predicando en una iglesia pequeña de las Asambleas de Dios en los Llanos Orientales, en Puerto Lleras, Meta. Era a luz de vela. Habían como 40 personas allí tal vez. Y allí de repente entró un hombre
con un uniforme que no era el ejército colombiano, era un guerrillero. Tenía una metralleta, se paró en la puerta de la zona, tenía su fama, la zona no era nada fácil. Y este hombre se paró allí y empezó a apuntarnos a todos pues con su metralleta. Entonces, y como digo, la zona tenía su fama y yo pensé, esto debe ser como normal tal vez para esta zona. Pero entonces el pastor, yo estaba en el púlpito, el pastor empezó a clamar en voz alta, Señor, ayúdame a serte fiel hasta la muerte. Entonces yo pensé, no, ya esto ya no es tan normal. Entonces, y el hombre se quedó allí y todos, claro, asustadísimos, estaban mirando atrás. Y el hombre se quedó allí parado. Y me pasó un milagro. Dice la palabra, el amor perfecto echa fuera el temor. Y en ese momento era obvio que era un hombre malo, que no estaba para nada bueno allí, pero se me vino un amor por ese alma. Yo quería ese alma para Jesús. Fue algo sobrenatural. Y cuando vino eso, yo empecé a predicarle a él. Me quedé mirando y empecé a predicarle a él. Y él de repente se dio cuenta que yo estaba hablando con él. Entonces, y él quedó así y se fue sentando en la última banca, puso su metralleta sobre sus rodillas y escuchó, según mi amiga Ruby Faride Parra, que estaba conmigo por más de 1 hora, escuchó a la palabra. Yo creo que prediqué desde Génesis hasta Apocalipsis, pero que quedó muy claro que hay un Dios en los cielos que lo amaba, que quería salvarlo, que quería darle otra vida, que quería transformarlo. Y entonces, y después de como más de 1 hora, se paró y se fue. Cuando él se fue, entraron 5 policías. Venían persiguiéndolo. Poco antes de entrar en la iglesia, había matado a un hombre y estaba buscando un hermano de la iglesia para matarlo. Y fue la única noche que ese hermano no llegó a esa campaña. Pero ellos tenían temor de meterse. Él estaba mejor armado y él era muy tremendo y eso. Entonces yo no sé qué pasó después, pero yo sé que Dios lo llevó con 2 propósitos esa noche. Para que él escuchara la verdad, porque esa verdad libera, esa verdad salva. Esa es una verdad que es para todo habitante sobre la faz de la tierra. Y el otro propósito era para romper el miedo en mi vida. Se me fue el temor en esa situación. Y desde allí se me fue el temor de hablar con personas, de evangelizar también, porque ya no estoy pensando en cómo voy a quedar yo. Estoy pensando, no sé cómo está esta persona. Esta persona necesita a Jesús. Necesitamos ese cambio de enfoque para poder hacer esto bien. Ahora, compartir la palabra tiene sus riesgos. Gracias a Dios que muy poco ahora en las Américas, muy poco, se muere la gente a causa del Evangelio. Muy poco. En otros países no es así. Pero en las Américas muy poco se muere la gente a causa del Evangelio. ¿Cuáles son los riesgos entonces? ¿Qué nos pueden hacer? Se pueden burlar de nosotros, nos pueden rechazar, nos pueden ridiculizar, nos pueden criticar. Pero una pregunta, ¿cuántos aquí, antes de conocer a Jesús, se burlaban de los cristianos? Bien arriba, por favor. Ajá. Honestamente, bien. Y la pastora Igna tiene que levantar la mano también, porque llegó a tirar piedras. Sí. ¿Cuántos los criticaban? Levante la mano bien. ¿Cuántos los rechazaban? Pero alguien te amó lo suficiente para perseverar contigo, ¿no es cierto? Alguien te amó lo suficiente para aguantar toda tu burla, para aguantar. Vamos a hacer algo especial. No necesitamos la música todavía, por favor, gracias. Porque quiero hacer algo especial, tomar unos minutos más para hacer algo especial terminando esto. Pero entonces alguien perseveró, alguien te amó lo suficiente para seguir, para perseverar.
Entonces, ¿puedes recordar por unos minutos, un momento, esas personas? Levantar la mirada y darle gracias a Dios por esas personas. Y la pregunta hoy es, ¿estamos dispuestos nosotros a arriesgarnos de la misma manera? A soportar burla, a soportar rechazo, a soportar lo que nos pueden decir, con tal de amarlos y perseverar. Y repito, ofreciendo, no imponiendo. Ofreciendo, no imponiendo. Eso es el reto. Eso es el reto. Ahora, esta mañana, si tú anhelas que Dios prende en tu vida el fuego y el amor divino para poder realmente tener un corazón para evangelizar, empezar a amar a la gente con ese amor perfecto que viene de Dios y que vence todo el temor, te invito a ponerte de pie conmigo y en un ratico vamos a hacer algo muy especial, pero queremos orar primero. Por favor, se pueden poner de pie si anhelan esto, si tú quieres hacer crecer el reino de Dios, hacer extenderse la palabra, hacer extenderse el conocimiento del Señor Jesucristo, su conocimiento. Conocimiento de Él. Levanten sus manos, por favor, y cierren los ojos. Y dile, Señor, heme aquí. Heme aquí. Envíame a mí. Úsame, Señor, con las personas a mi alrededor. Prende en mi corazón hoy un fuego de amor por las almas. Un amor que vence absolutamente todo lo demás. Perdóname el temor que he tenido. Te voy a creer y voy a hablar del Dios que me salvó a mí. Úsame, Dios, por favor. Dame la oportunidad hoy de compartir de ti con alguien. Ábreme puertas. Tráeme gente. Buena tierra. Y ayúdame a soportar los otros estados de corazones que encontraré en el camino, Señor. Ayúdame a amar determinadamente. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, por favor, voltéate allí y forman parejas de a dos. Y vamos a hacer algo muy corto, pero muy efectivo. De a dos, de a dos. Rapidito, de a dos. Toma a alguien allí. Ajá. De a dos. No puede ser tres, de a dos. ¿Alguien está solo o sola? Aquí hay alguien. ¿Ya llegó alguien más? ¿Alguien más está solo o sola? Levante la mano, por favor. ¿Tú? ¿Puedes pasar? ¿Quién más está solo o sola? Levante la mano. Ok. Aquí no pueden haber tres. ¿Puedes venir a estar con ella, Nati? Gracias. Ok, si tú invitaste a alguien hoy, te haces con él o con ella. Bueno, ¿ahora estamos completos? ¿Hay alguien que quedó solo o sola? Hay una persona aquí atrás y otra aquí. Pueden salir a este pasillo y se encuentran. Ajá. Eso, allí detrás de ti. Ok, y hay una señora, creo que hay una señora que viene allí. Es que es muy importante esto, que sea de a dos. Ok, aquí hay alguien que está sola. ¿Hay alguien más?
Él, a ver, ¿dónde está la que? ¿Puedes dar la vuelta allí atrás? Ah, bueno, él ya está con alguien, ¿ok? ¿Alguien más? Oh, hay dos allí. ¿No, una sola? Ok, 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 gracias. Listo. Ahora. Escoge quién va primero y después les digo lo que vamos a hacer porque si no se me asustan. Escogen quién va primero y si tú invitaste a alguien, tú vas primero. Ok. Les voy a dar 2 minutos. Háblale de Jesús. Háblale de Jesús. Cuéntale quién es Jesús. Cuéntale cómo es Jesús. 2 minutos. Háblale, cuéntale, cuéntale. Sí, súper. Ahora pregúntale, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Y la otra persona, por favor, dile que sí. Pregúntale. Y ahora le vas a llevar en una oración de fe. Muy sencilla, nada complicado. Señor Jesús, yo sé que yo soy pecador, que tengo una deuda con el cielo que no puedo pagar. Tú pagaste mi deuda. Quiero recibirte como mi Señor y Salvador hoy. Te pido perdón por mi pecado. En el nombre de Jesús, así por ese estilo. No tiene que usar esas palabras, pero ahora llévale a hacer la oración y la otra persona hace la oración, por favor. Adelante. Sencillo.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos quedaron salvos? Dale un abrazo, pero se queden como están, se queden como están. Pensaban que se iban a escapar. No, 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 no. No hay escapatoria. Ok, ahora la persona que acaba de ser evangelizado, ahora va a evangelizar a la otra persona. 2 minutos le hablas de Jesús a la persona que acaba de orar por ti. Por favor, 2 minutos. Cuéntale de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo es Jesús? Ahora pregúntale, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Y la otra persona, por favor, dile que sí. Ahora llévale en una oración de entrega. Señor Jesús, yo soy pecador. Te necesito como mi Salvador. Moriste en la cruz por mí. Perdone mi pecado, Señor. Te entrego mi vida por el estilo. Qué lindo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora una pregunta muy importante. Hay personas aquí quienes en la práctica hiciste la oración de fe y recibiste a Jesús de verdad y naciste de nuevo de verdad. Esta mañana pueden levantar la mano. Ajá. Pueden pasar aquí adelante un momentico. Los que acaban de recibir a Jesús en su corazón, de nacer de nuevo, vengan, vengan, vengan. Vengan un poco más acá, un poco más acá. Señor, gracias. Gracias a Dios. No los gané yo, los ganaron ustedes. ¿Cuántos se dieron cuenta que no era tan complicado como tú pensabas? ¿Cuántos vencieron temores en su vida en esta mañana? Y de aquí en adelante a seguir. Y ustedes empezar desde ahora también a hablar con Jesús. Ya son salvos. Lo que pasó ahora cuando recibieron al Señor, el Señor entró en sus vidas, le perdonó todo el pecado, puso un sello sobre su corazón que dice propiedad de Jesucristo, escribió su nombre en el libro de la vida eterna. Aleluya, aleluya,
Y dice la palabra que hay una celebración en el cielo por la vida de ustedes, por lo que ha pasado hoy. Es el nuevo nacimiento. Por favor, voltéense y miren a la congregación y vamos a darles un aplauso de bienvenidos. Bienvenidos. Y ahora que pasen a sus asientos, regálenles unos buenos abrazos, por favor, de bienvenida. Pastor César.